Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Vamos con un vídeo de... un vídeo de cómo van los injertos. Aquí estamos viendo ya lo grandes que están y nada. Un vídeo entretenido más que nada para que vierais cómo van los injertos, los amarres. Como siempre se está suscribiendo gente nueva. Voy a dejar un enlace en las tarjetas diciendo cómo se realiza este injerto, el injerto lateral, que como veis está realizado no en el tronco viejo, sino en las ramas verdes de arriba. O sea, en las ramas, lo que se suele hacer para este tipo de injertos es, que es lo ideal, lo que tenéis que hacer es podáis el árbol, esperar a que el árbol reviente y en los reventones que todavía están verdes, pero eso claro, eso al próximo año tú lo podas y haces el injerto al siguiente año, porque lo podas y después sale ese reventón para arriba, ese brote coge un cierto grosor y ahí es donde le vas a pegar tú la púa del próximo año. Entonces nada, más que nada esto lo que hice, para mí es el mejor injerto que hay. Vuelvo y repito, voy a dejar el enlace de cómo se realiza y nada, señores, injerto lateral es uno de los mejores y ya veis cómo va de grande el injerto. Claro, ahí veis los injertos, son tres. Que este patrón es malo. Yo pensaba que ni me iba a pegar, pero aquí la sorpresa. Creo que hice 5 o 6. Y me pegaron estos tres. O sea que tampoco es que me pegaran todos. Pero me pegaron estos tres y van fenomenal. Ahí está lo que estamos viendo. Esa cinta ya no, esa cinta es la cinta de injertar. Pero esa cinta, la función que está haciendo es la de aguantar el injerto. Ya el injerto, eso se le quita la cinta. Se le quita la cinta una vez que revienta. Cuando coge un cierto grosor, le quitas la cinta porque eso puede crear humedad y todo esto. Pero esa cinta, la función que está haciendo es sujetar el injerto. Esa cinta, la función que está haciendo es sujetar el injerto por si viene un viento. Porque como todavía, pues ahí lo estamos viendo, el injerto, pues ya está bastante fuerte, pero todavía el injerto pues es un poco tierno y si viene un viento fuerte lo puede partir. Entonces es bueno siempre hacer un amarrito. Yo lo recomiendo bastante. Porque ahí podéis salvar el injerto. Que viene un viento y si tenéis el injerto amarrado un poquito más por arriba, no donde justo realicéis el injerto, sino amarrarlo un poquito más por arriba, sujetar el injerto, pues esto lo que va a hacer es que tu, si viene un viento, tu injerto no se te rompa y no se te fastidie. Entonces, más que nada, ahí estáis viendo. También decir que ya casi, que voy a dejarlo un poco más, pero ya veis que hay ciertas ramitas como que ya se empiezan a tocar. Entonces, pero como todavía son tan pequeños y veis el tamaño de la hoja que es todavía súper pequeño, pero al igual en un mes o quizás antes, 20 días, ya voy a hacer una pequeña poda de forma, pero no, o sea, no poda porque todavía es muy pequeño. Lo único que voy a hacer ahí es las ramas que van hacia el centro, porque son como tres injertos, ¿no? Pues ya ahí lo podéis apreciar que hay ramas que ya se están tocando entre ellas en las que van para el centro. Las otras no, las otras que crezcan. Pero al igual quito tres ramitas, por así decirlo. Pero todavía no porque todavía veis el tamaño de la hoja, está demasiado pequeño y queremos que coja un poquito más de fuerza eso, ¿sabes? Todavía no voy a hacer una poda. Pero como digo, quizás antes de un mes, porque es que ya veis, ahí lo veis, que, que hay ramas que ya se están empezando a tocar. Ya se están empezando a tocar y podemos eliminar esas ramas que se están tocando. Solo esas ramas. Aquí ahora no tenemos que hacer mucha poda. Prácticamente no tenemos que hacer poda, sino eso. Dentro de un mes o cuando queramos, cortar esas ramitas que van para el centro y intentar eso, ir ya haciendo una aireación del centro, ir formando, pero muy poco a poco. Vuelvo y repito, todavía esto no hay que hacer podas radicales ni nada de eso. Ya lo grabaré en un vídeo cuando lo vaya a hacer. Y nada, espero que les haya gustado el vídeo. Mirad el enlace de cómo se hace el injerto.
y suscribiros al canal, denle a la campanita, al símbolo de la campanita que está al lado de suscribirse y nada, un saludo. Ah, compartir los vídeos también, que esto nos ayuda a crecer. Un saludo.